Buen día tengan todas y todos los presentes que nos honran con su presencia, así como los que nos acompañan siguiéndonos en vivo con la transmisión a través de nuestras redes sociales. En nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, damos las gracias por su amable asistencia. Asimismo, agradecemos la anfitrionía del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, para la celebración del presente evento sobre protección de datos personales y violencia digital. Para este evento destacamos la presencia en el presidium del licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl. Asimismo, de la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del IEM. Bienvenida. De igual forma acompañan la maestra Sharon Cristina Morales Martínez, comisionada del INFOEM. Bienvenida. Asimismo, contamos con la presencia de María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del INFOEM. Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del INFOEM. Sandra López Bringas, consejera del IEM. Y Patricia Lozano Sanabria, consejera del IEM. A continuación, cedemos el uso de la voz al presidente municipal de Nezahualcóyotl, al licenciado Adolfo Cerqueda Rebollo, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Sí, hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, todos. Primero, agradezco, más allá de su presencia, agradezco la invitación a este evento que más que sea un esquema de capacitación, me parece que nos permite seguir teniendo herramientas a mujeres y hombres de cómo trascender en todo lo que tenga que ver con violencia hacia las mujeres, bajo las diferentes determinaciones o adjetivos. Quiero agradecer la presencia en Nezahualcóyotl de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido. Bienvenida, Nesa. Ya teníamos pendiente el encuentro. Gracias, porque además le decía que semejante labor y presión al estar al frente del Consejo y además una mujer, y yo creo que eso es importante destacarlo. Y también agradezco la presencia de las consejeras que le acompañan. Agradezco también la presencia de la comisionada del INFOEM, Sharon Morales Martínez. Gracias y bienvenida. Y también, por supuesto, a las comisionadas del INFOEM que aquí se encuentran, que también ya fueron mencionadas. Quiero destacar también la presencia de algunas y algunos integrantes del Cabildo Municipal. Se encuentra la segunda síndica, aquí presente, América Pamela. Se encuentra el regidor
Alberto Ojeda, gracias, y el regidor Isidro Campo. Agradezco, por supuesto, la presencia de mis compañeras integrantes del gabinete, directoras y directores en general, la presencia de la secretaria del ayuntamiento, la maestra Darinka Rendón, con quien, por razones del destino y la vida administrativa, quien para mí fue una parte importante y fundamental también en los temas de transparencia en Nezahualcóyotl, que encabezaba Guadalupe Pérez, también aquí presente, que desde hace algunos días está aventando una labor maratónica también en otra área que es de heroínas. Y agradecer la presencia de compañeras y compañeros y, por supuesto, sin dejar de destacar la presencia de la presidenta del DIF municipal, mi madre, la señora Virginia Rebollo, gracias también. Quisiera decir que mucho escuchamos siempre de todo lo que en redes sociales manejamos. Y mucho ya escuchamos de lo que significa la violencia digital. Y que hoy día la violencia digital pareciera que está ahí. Pero el gran reto, creo yo, es no naturalizarlo. Porque hay no solamente hoy violencia hacia nuestras mujeres, sino también son las redes sociales y algunas plataformas que vulneran a nuestras niñas y a nuestros niños incluso. Y yo creo que es un acierto el que se tiene ahora en generar este esquema de charlas, capacitación, porque yo siempre he creído que si nosotros ampliamos cognitivamente la interpretación que podemos tener de lo que significa la violencia, por supuesto que nos va a hacer entender muchas cosas más. Porque también hay otro factor, la violencia que se genera en razón de género, que se hace de manera consciente, pero también la que se hace de manera inconsciente. Porque hay cosas que desde hace muchísimos años hasta pareciera lamentablemente que ha sido la cultura, los patrones de conducta quienes nos han llevado a, insisto, normalizar algunos comportamientos. Y yo creo que en el tema de las servidoras y servidores públicos se debe tener la claridad de que la violencia de las mujeres tiene diferentes vertientes y que también en el servicio público las debemos identificar, pero no solamente los hombres o las masculinidades, también las propias mujeres, porque también las propias mujeres requieren tener más herramientas para que identifiquen en qué momento están siendo vulneradas y que seguramente no se están dando cuenta. Y ese es otro factor muy importante. Entonces, yo también quiero agradecer la presencia de quienes nos visitan de otros municipios. Bienvenidas y bienvenidos. Sé que hay presencia de el municipio de La Paz, ¿es correcto? Sí, bienvenidas y bienvenidos. Somos vecinos de Chimalhuacán. ¿Sí? ¿Quiénes están? Eso, muy bien. ¿De Chalco? También me dijeron que de Chalco, sí. Ok, ¿de qué otro municipio nos acompaña? Chicoloapan, ¿dónde está Chicoloapan? Muy bien, bienvenidos. ¿Algún otro municipio? ¿De Nesa? Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Pues bien, yo quisiera dar la bienvenida a este gran esfuerzo y una gran reflexión quiero dejar aquí. Que este tipo de capacitación que hoy se tiene, que ojalá y podamos seguir haciéndola a través de lo que aquí se vierta,
con quienes organizan este encuentro, para que también las servidoras y servidores públicos tengamos un mecanismo de reproducción a través de las diferentes áreas que se tengan en los gabinetes de los gobiernos municipales. Si nosotros somos un esquema de reproducción con el mensaje, seguramente nos va a ayudar inclusive a prevenir temas de delito en contra de nuestras mujeres. Y más, insisto, hoy por todos los mensajes de odio, de desinformación, de acoso, que nada es aislado de lo que nos pueda ocurrir, porque yo creo que todas y todos estamos muy interesadas e interesados en lograr hacer acciones que nos permita tener blindaje para nuestras mujeres en general. Pues yo agradezco mucho su presencia y yo le decía aquí a mi querida Amalia que yo les daba la bienvenida y que tenía que partir corriendo porque debo estar justo también 1:45 en una reunión en la que me han citado y justo debo hacer mi trayecto, pero decirles que sea un buen día de trabajo, que sea una dinámica de contribución, de aprendizaje, y ya saben lo que siempre he dicho, para quienes ya me conocen y para quienes no me conocen, siempre hay una frase que a mí me mueve mucho, incluso en este tipo de capacitaciones. Yo sé que hay cosas que sé, también sé que hay cosas que no sé, pero no sé que hay cosas que no sé. Y estar en este tipo de capacitaciones es lo que nos permite encontrar aquellas cosas que no sabemos para seguir aprendiendo. Muchas gracias, buen día. Agradecemos la presencia en este evento del presidente municipal de Nezahualcóyotl y de igual forma lo despedimos. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada del Infoen, Sharon Cristina Morales Martínez. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Estimados invitados especiales, consejeras del Instituto Electoral, consejera presidenta, mis compañeras del Pleno, las comisionadas del Infoem, secretarios de ayuntamientos, titulares de unidad de transparencia de diversos municipios, servidores públicos y el público en general. Me complace darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre protección de datos personales y tipos de violencia digital, organizado en colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y el Instituto Electoral del Estado de México. En estos tiempos modernos, donde la tecnología toma un papel de protagonista en nuestra vida diaria, es importante estar informados y preparados para enfrentar los retos que esto conlleva, especialmente cuando se trata de proteger nuestra privacidad, nuestra información personal y con ello enfrentar las amenazas en el entorno digital. Este trabajo institucional nos permite generar de una manera coordinada ejercicios de difusión, construcción de un conocimiento útil en temas relacionados con la prevención del mal uso de nuestros datos personales y la violencia digital. Es un honor para mí contar con la participación de expertos en este tema, cuyo compromiso y labor en sus respectivos ámbitos son importantes para contribuir a la formación de un Estado de México más transparente, más informado y más protegido.
Es mi deseo que este ciclo de conferencias no solo les brinde herramientas y conocimientos valiosos, sino también que sea un espacio de diálogo y colaboración en el que juntos podamos compartir experiencias, aprender mutuamente y fortalecer nuestra respuesta colectiva ante los desafíos de esta era digital. Que estas jornadas sean fructíferas y enriquecedoras para todos. Les agradezco su interés y participación activa en este evento. Muchas gracias. Gracias, comisionada. A continuación, cedemos el uso de la voz a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, quien nos brindará un mensaje. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que agradezco mucho su presencia. Ya lo decía el presidente municipal, Adolfo, y también la comisionada. Este tipo de capacitaciones pues siempre son necesarias y siempre se aprenden cosas nuevas. Y bueno, pues valoro especialmente este tema por lo que se va a hablar durante los próximos minutos. El tema que nos ocupa justamente requiere de mucha fuerza para afrontarlo, sobre todo de una enorme responsabilidad desde el servicio público para poder justamente detectar eventuales riesgos de violencia de género, aun cuando éstas se oculten en formas aparentemente sutiles. Celebro que el INFOEM y el IEM sigamos trabajando juntas, también con los ayuntamientos de nuestro estado en este importante debate. Y para mí es muy grato saludar el día de hoy a las comisionadas del INFOEM, Sharon, Lupita, Rosario, también por supuesto al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. Muchas gracias por la anfitrionía en este municipio para poder realizar este evento. Y también saludo la presencia y el acompañamiento de las consejeras Sandra López Bringas y la consejera Patti Lozano. Agradezco a todos los servidores y a las servidoras públicas que nos acompañan y al público en general. Muy buenos días a todas y a todos. Durante las últimas 2 décadas, el mundo ha atestiguado un cambio cualitativo en la manera en que las mujeres nos hemos organizado para enfrentar la violencia. Como nunca antes en la historia, en este siglo se ha producido conocimiento nuevo que desenmascaró tipos de maltrato que permanecían ocultos, al tiempo de que también se generaron nuevas normas para prevenir y sancionar estos tipos de violencia de género. Y ello ha ocurrido en paralelo a cambios importantes en la representación de mujeres y nuestra inclusión en la política. El caso mexicano justamente es elocuente. Pasamos de cuotas voluntarias a cuotas obligatorias y en pocos años a la incorporación del principio paritario en todos los órganos de toma de decisiones en la arena pública. Ahora estamos en el proceso de garantizar que dicho involucramiento se dé en contextos de paz, de respeto y de seguridad para todas nosotras. Y es que el creciente acceso de las mujeres a la toma de decisiones supuso también nuevos escenarios y modalidades para que la violencia estructural contra las mujeres se expresara. La importancia de proteger a las que compiten en política, garantizar que sus liderazgos puedan expresarse plenamente. Hoy sabemos cómo identificar la violencia política contra las mujeres y contamos también con mecanismos sancionatorios. Todas estas herramientas son perfectibles y debemos adaptarlas constantemente. Pero este foro pone la lupa en un espacio en el que la violencia de género está siendo particularmente lacerante, y me refiero a aquella que ocurre en entornos digitales. Y en este sentido quisiera destacar y la Organización de Estados Americanos concentraron en su más reciente informe sobre ciberviolencia y ciberacoso. Uno de los elementos fundamentales a tomar en cuenta cuando hablamos de violencia digital es su vinculación con la discriminación y con la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas en todas sus interacciones sociales. La ciberviolencia debe entenderse a partir del continuo de formas interrelacionadas de violencias que afectan a mujeres y a niñas y que están presentes en todos los ámbitos de su vida. Es decir, es una manifestación de un fenómeno estructural que se vive fuera del mundo virtual. Por ejemplo, recientemente las herramientas de inteligencia artificial
han desencadenado un impacto transformador en una amplia gama de industrias y sectores. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que se resuelven múltiples tipos de problemáticas, justamente gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos con rapidez. Sin embargo, también rápidamente empezaron a ser utilizadas para agredir a mujeres públicamente. La creación de pornografía y de imágenes íntimas sexuales, por ejemplo, está encendiendo las alarmas de autoridades, activistas y colectivos feministas en todo el mundo. Estas inteligencias artificiales tienen la capacidad de crear imágenes de cualquier persona y están siendo utilizadas para violentar a mujeres que se desenvuelven en el ámbito público. Es un foco de alerta que tenemos que encender de cara a uno de los procesos electorales más grandes que haya tenido nuestro país. Asimismo, otro de los principales desafíos que supone la erradicación de la violencia digital es que en gran medida se ejerce de manera despersonalizada, es decir, los agresores se ocultan en el anonimato. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que estos ataques suelen darse de manera coordinada, amedrentando a víctimas, que en su mayoría son mujeres. Diversas investigaciones también han encontrado que detrás de estos agresores, aparentemente desconocidos, hay organizaciones bien estructuradas con motivaciones políticas o incluso religiosas. Pero no todos son malas noticias. Hay también buenas prácticas que probaron ser eficaces para prevenir la violencia de género en las redes y evitar que ésta tenga consecuencias en los procesos democráticos y en la convivencia armónica de las sociedades. Las alianzas institucionales justamente son la clave para acabar con este tipo de conductas que no solo intimidan y silencian a las mujeres, sino que también socavan los valores fundamentales de una sociedad democrática. En el proceso electoral que recientemente organizamos en el Instituto Electoral del Estado de México, le dimos prioridad al diálogo con grandes plataformas como Meta, que incluye Facebook e Instagram, por mencionar algunas, para justamente poder detectar oportunamente contenidos violentos y, en su caso, la imposición de medidas cautelares u otras formas de evitar afectaciones. Del mismo modo, en el IEM realizamos un monitoreo de medios digitales bastante riguroso. Nuestro análisis incorpora justamente una lente de género que nos permite identificar ofensas y agresiones contra mujeres que participan en política, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Muchos de estos esfuerzos se concentraron en la guía para la identificación y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las tecnologías de información y comunicación que aprobamos el pasado abril por el Consejo General de nuestro instituto. Este recurso justo tiene como objetivo auxiliar a las personas a identificar esta violencia, proporcionando herramientas y estrategias para reconocerla y conocer los mecanismos de atención y denuncia, pero estoy segura que con la exposición de mi compañera, la consejera Sandra López Bringas, podrán dar cuenta de su utilidad. Mucho puede hacerse todavía para avanzar en la materia. Y me gustaría cerrar diciendo que la diversidad de voces y perspectivas es esencial para que todas y todos estemos bien representados. Erradicar la violencia de género en medios digitales y promover un ambiente político inclusivo es un imperativo para la salud de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Como autoridades debemos liderar estos esfuerzos. Es importante también crear espacios seguros en línea y fuera del entorno digital. Estos dos objetivos requieren sin duda de acciones conjuntas. Todas las personas, sin importar nuestro género, tenemos derecho a vivir seguras y libres de violencia. Sigamos sumando esfuerzos para garantizarlo. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, consejera presidenta. Ahora invito a las autoridades, pasen a ocupar sus lugares para que el personal del INFOEM realice el cambio de escenario. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Como ya lo dijeron, es un gusto estar el día de hoy con todos y cada uno de ustedes y
Me gustaría que para poder empezar pudiéramos tener un contexto de los temas que hoy nos traen a la mesa, como es la protección de datos y la violencia digital. Como bien ustedes saben, el artículo 16 constitucional en su párrafo segundo pues nos habla del derecho humano a la protección de datos. Este gran ejercicio de los derechos ARCO, que bueno, pues quiero saber si alguien se sabe los derechos ARCO que representa cada una de las letras. Acceso, rectificación, ¿cuál otra? Cancelación y oposición. Y ahora, bueno, este gran tema de la portabilidad, que es uno de los elementos para nuestros datos personales. Entonces, entre todo este gran contexto y el que podamos entender qué son nuestros datos personales y todos los ejercicios dentro de los derechos ARCOP que podemos ejercer. Si partimos de esto y lo sumamos al siguiente tema, que es la violencia digital, como esta violencia ejercida a través de todos los medios electrónicos, como bien nos puso ya en contexto la consejera presidenta, nos da un poco de contexto para las dos participaciones que vamos a tener el día de hoy. Pero al escucharlas hace rato, quisiera yo saber si alguien de ustedes, la opinión de solo de dos de ustedes, acerca del tema que traemos ahorita con los tweets del empresario Ricardo Salinas Pliego y de la senadora Citlali. Dos personas que me quisieran comentar qué sienten o qué contexto pudiéramos tener de esto que está sucediendo en redes sociales. Lo que piensen, lo que opinen, está bien, está mal. Uno como empresario, a otra servidora pública, integrante del Senado de nuestra República. ¿Hasta dónde está este gran problema que tenemos para esta libertad de expresión, desde mi punto de vista mal entendida, para poder violentar a una persona y en este caso una mujer? ¿No? A ver, consejero. Solo para podernos poner en contexto, porque lo vemos muy lejos, el hablar de violencia, hablar de datos personales, pero ya poner un tema en la mesa y ahorita que obviamente está en todos los medios, esta violencia ejercida a través de Twitter, a través de tweets, donde nos referimos a una persona, a una mujer de manera despectiva, ¿se valdrá en este gran ejercicio de libertad de expresión? Muchas gracias, comisionada. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, antes de la participación y qué bueno que la comisionada pone en contexto el planteamiento del problema o lo que nos ocupa el día de hoy, que es la protección de los datos personales y la violencia digital. El ejemplo que pone a la mesa es un ejemplo mediático que se está considerando por las autoridades electorales, no por la autoridad electoral local, sino por el Instituto Nacional Electoral. Evidentemente existe violencia política contra las mujeres en razón de género, aquellas personas que están ejerciendo un cargo público, ya sea de elección popular o de toma de decisiones en el ámbito político, puede ser objeto de violencia política y de hecho es el tema que nos trae el día de hoy y es un medio a través del cual se puede traer este tipo de acciones o omisiones que puedan mermar la participación política de las mujeres, precisamente es este medio digital, en este caso del particular ejemplo que ponen a consideración, pues es el medio de Twitter. Y bueno, estará a consideración de quienes corresponden, en este caso de las autoridades jurisdiccionales a través de la Sala Regional Especializada, determinar si existe o no violencia política contra las mujeres en razón de género en contra de esta servidora pública por una persona particular. Muchas personas han cuestionado del por qué es una persona particular, no es un servidor público, no estamos en un contexto de proceso electoral, pero precisamente todo ese tipo de conductas y omisiones no solamente se presentan en procesos electorales, se presentan fuera de procesos electorales, en el ejercicio del cargo público, de la funcionaria pública, pero también pueden ser ejercidas por particulares, no solamente por
por otros, no sé, otras autoridades, en este caso, pues otra autoridad pública, sino puede ser ejercida por particulares, y pues son varias conductas las que se contemplan actualmente ya respecto de qué es conducta, qué es violencia política y qué no, y en este caso, pues a la luz de lo que el Instituto Nacional Electoral determinó a primera instancia, porque solamente puede determinar medidas cautelares, consideró en este caso que podría considerarse o podría ser probablemente una conducta que estuviera relacionada con violencia política. Por eso emitió esas medidas cautelares, que es el bajar el contenido que ellos consideraron a su juicio respecto a que podría constituir este tipo de violencias, y ya será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determine si existe o no existe violencia política contra las mujeres por este tipo de conductas, que son conductas de acción establecidas a través de un medio digital por un particular en contra de una mujer servidora pública que está ejerciendo un cargo público, y que bueno, en este caso pues nos dará luz respecto de qué puede constituir o no violencia política. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, bajo estos contextos que siempre son dudas que nos brincan cuando hablamos del ejercicio libre de un derecho humano, siempre vemos al servidor público como la persona que tiene que respetar los derechos humanos, pero cuando realmente lo bajamos y entendemos que los derechos humanos los debemos de respetar todos, públicos y privados, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar como estas acciones que hoy nos traen el ciclo de conferencias que estaba platicando con la comisionada Lupita. Esta es la tercera que tenemos, más otras dos que nos faltan junto con el Instituto Electoral. Entonces, este gran tema y sobre todo de violencia en el sentido de que la violencia contra las mujeres pues siempre se había quedado en el ámbito público, todo lo que pasaba en casa y lo que les sucedía en casa a las mujeres pues ahí se quedaba, ¿no? Pero ahora cuando las mujeres entran en el ámbito público, pues obviamente las cosas se agravan, no sabemos distinguir qué es una que otra y lo tratamos de normalizar. Al igual que lo normalizamos hace muchos años en casa la violencia, ahora lo queremos hacer en el ambiente público, y acciones como esta nos permiten dilucidar qué está bien, qué está mal, y que cada uno de ustedes tenga ese criterio acerca de la ponderación de los derechos. Pero pues vamos a dar inicio y voy a leer una muy breve síntesis curricular de nuestra consejera electoral Sandra López Bringas. Me voy a poner los lentes porque no veo. La consejera es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Concluyó la maestría en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el proceso electoral federal 2005-2006 fue consejera electoral propietaria del 29 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México. En dicho instituto, desde el 2007, prestó sus servicios como subcoordinadora de apoyo normativo en materia registral adscrita al Departamento de Apoyo a Procesos Electorales Locales, Convenios y Acuerdos. Del 2008 al 2011 se le designó jefa del Departamento de Procedimientos y Análisis en materia registral, ambos en la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral. En el 2011 ingresó al Servicio Profesional Electoral del IFE, en cargo de vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México. En el mismo servicio de carrera, en el 2014 a septiembre del 2017, se desempeñó como subdirectora de Digitalización y Resguardo Documental del Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la Coordinación de Procesos Tecnológicos. A partir de octubre del 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral la designó como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. En dicho instituto preside la Comisión de Organización y el Comité Editorial. Asimismo, es integrante de las comisiones de Promoción y Difusión de la Cultura, Política y Democracia, Comisión de Igualdad y Género y No Discriminación, Comisión Especial de Vinculación con órganos desconcentrados y especial de atención al programa de resultados electorales preliminares, así como el comité académico.
Ha participado como ponente en diversos seminarios, conferencias y cursos en materia jurídico-electoral, así como ha colaborado en la publicación de los libros El Estado de México a la luz de los procesos electorales del 2017, 2018, Una mirada compartida, Pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y electoral y el futuro de las elecciones en México, libertades y tecnología. Bienvenida, consejera, adelante. Sí. Pues muchas gracias por la amable presentación, comisionada. Pues agradecerles a ustedes su presencia, pues principalmente a nuestro anfitrión, que ya se tuvo que retirar, al presidente municipal Adolfo Cerquera, y a todo su equipo del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y por supuesto también a las autoridades del Cabildo que el día de hoy nos acompañan. Agradecer también al Instituto de Transparencia, Acceso a Datos Personales del Estado de México, a sus comisionadas por su amable invitación, a su comisionado presidente, extiéndale un gran saludo y bueno, saludo a mis compañeras, la consejera presidenta Amalia Pulido, que ya también estuvo aquí platicándonos respecto del contexto de este tema, y a la consejera electoral Patricia Lozano. Estos temas son importantes, son relevantes, no solamente deben de ser tratados en procesos electorales. Acabamos de concluir un proceso electoral de elección de gubernatura, pero vamos a iniciar un proceso electoral para la elección de quienes van a integrar a la legislatura del Estado de México y a quienes van a encabezar los ayuntamientos de los 125 municipios. Iniciamos formalmente este proceso electoral el próximo enero del 2024 y cuya jornada electoral va a ser ya también el 2 de junio. Ya estamos a muy pocos meses para poder ejercer también este derecho de voto para este proceso electoral, pero este tipo de temáticas no solamente se deben de circunscribir a ello, porque bueno, ya también vemos ejemplos de violencia política contra las mujeres que no solamente se presentan durante los procesos electorales, sino inclusive se pueden presentar en otro tipo de periodos por el ejercicio propio del cargo y que van concatenados con la protección de los datos personales, que es un derecho humano, ya como lo comentó la comisionada, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consagrado también en este aspecto para poder hacer la potencialización y protección de estos derechos. Y como antecedentes, para poder asentar el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género y los mecanismos a través de los cuales puede cometerse ese tipo de acciones o omisiones que merman la participación política de las mujeres, me gustaría platicarles brevemente respecto de algunos antecedentes que se generaron o se han generado en el ámbito federal, porque bueno, ese es el contexto en el que más se ha abonado y explorado ese tipo de dinámica respecto de la protección de datos personales y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Encontramos como antecedentes primarios, que es también el antecedente respecto de lo que nuevamente es a través de nuestro Sistema Nacional de Elecciones, que a partir del 2014 tuvimos ya una diferente colisión respecto de qué es un Instituto Nacional Electoral que encabeza los trabajos de procesos electorales federales, pero también 32 organismos públicos electorales locales, como es el caso del Instituto Electoral del Estado de México, y que de manera conjunta organizan los procesos electorales, cada uno con sus respectivos ámbitos de competencias. Y bueno, ya encontramos que a partir del proceso electoral federal del 2014 al 2015, en donde se renovaron varios cargos, no solamente federales, sino también inclusive en el Estado de México, pues se presentaron ya o visibilizaron, porque presentándose existen las violencias desde hace muchos años. Entre mayor participación de las mujeres en el espacio público, podemos ver que hay conductas y omisiones que merman esta participación política, y no solamente de manera física, sino también psicológica, e inclusive llegan a vulnerar la integridad y la vida de las personas que están participando. Pues en este contexto pues va generándose entre mayor participación de las mujeres, que va ligado a que no solamente ya hay cuotas para que las mujeres puedan ejercer cargos de elección popular, sino que existe actualmente un principio de paridad en donde los partidos políticos deben de postular el 50% de las candidaturas para mujeres. En este contexto pues existen ya mujeres que participan, precandidatas, candidatas, otro tipo de cargos de elección popular que tienen, o otro toma de decisiones, y que bueno, van teniendo esas participaciones como militantes, como dirigentes de partidos políticos, y van teniendo este tipo de conductas que van manejando su participación política, y que bueno, en el contexto federal pues va llegándonos a que autoridades federales como el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Mujeres pues van concibiendo o construyendo
de un panorama o un andamiaje normativo del que existe o de que existía en ese momento, pues un protocolo para atender esta violencia política contra las mujeres en razón de género, porque específicamente en la legislación general no existía un concepto preciso o idóneo respecto a la violencia política. Entonces se trató de construir este tipo de documentos a través de este protocolo para poder dar herramientas a las mujeres, para poder identificar qué es violencia política. En algunas entidades federativas ya estaba conceptualizado ese tipo de conceptos. En el Estado de México inclusive formaba parte de su código penal respecto a una conducta relacionada con este tipo de violencia, pero en algunos otros no. Entonces se necesitó en ese momento tener o configurar un protocolo para poder atender esto, para que pudiera servir de guía de actuación también para que quienes se sintieran vulneradas en ese tipo de aspectos pudieran saber a qué autoridades poder acudir y pues se generara esa coordinación que debe existir no solamente entre la autoridad que lleva o tiene el conocimiento del tema, sino esto debe de ser una relación interinstitucional para poder abatir y erradicar ese tipo de conductas que merman la participación política de las mujeres. Pues uno de ellos sería a través de los institutos de transparencia que nos ayudan a tener esta promoción y difusión de este tipo de temáticas y que pueden abonar a la visibilización de la violencia política contra las mujeres. En ese contexto, en el Estado de México, a partir del 2017, existe un observatorio de participación política de las mujeres en el que integran o son integrantes del Instituto Electoral del Estado de México, el Tribunal Electoral del Estado de México y bueno, actualmente la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado. Antes era el COMECIT, que bueno, era una comisión, pero ahora ya se eleva a Secretaría de las Mujeres, en donde a través de este tipo de trabajos colaborativos, en donde también están integradas las representaciones de los partidos políticos, del Legislativo y del Poder Judicial del Estado y también organizaciones de la sociedad civil organizada, pues van construyendo también a partir de la realidad y del propio contexto del Estado de México este protocolo de atención de las mujeres, de la violencia política contra las mujeres, pero ya particularizado respecto a lo que es en el Estado de México y que bueno, ya se actualizó el año pasado y a partir de este momento pues tenemos ya un marco normativo que junto con las reformas que también se hicieron a través de la Constitución en el 2019 para establecer la paridad en todo y en el 2020 para establecer la violencia política contra las mujeres para poder ya tener un contexto más general respecto a cómo erradicarla, cómo prevenirla y cómo sancionarla y cuáles son las autoridades que se encargan de ese tipo de atención, pues se tiene ya este marco contextual y pues a nivel general ya tenemos mayor referencia de un solo concepto de violencia política contra las mujeres que no solamente se circunscribe a acciones, sino también a omisiones que pues limitan la participación política de las mujeres por el hecho de ser mujeres y que nos tienen un impacto diferenciado respecto a otras consideraciones y por ello se puede constituir ya este tipo de violencias. En el Estado de México, como ya lo comenté, pues existe ya esta reforma del 2020 y pues también en esta reforma que se hizo en el Código Electoral del Estado de México se incorporó no solamente el establecimiento de una comisión permanente en el interior del Instituto Electoral del Estado de México que atendiera no solamente los temas relacionados con la paridad de género, sino también la discriminación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. De hecho, también ya a nivel de Código Electoral tenemos unidades técnicas que se encargan de visibilizar y atender ese tipo de temáticas y a través de la comisión ya de permanente de paridad de género y de no discriminación, pues en dinámicas que se pueden realizar, se tienen llevando a cabo varias acciones concretas y específicas, no solamente de promoción y difusión de lo que es violencia política, de lo que no es violencia, sino también de paridad, pues se va construyendo este tipo de dinámicas y este tipo de trabajos, brindando herramientas no solamente a quienes se encargan o están al interior del servicio público, tanto al interior del Instituto Electoral del Estado de México, en colaboración con otras autoridades, sino también con los partidos políticos, pero también a través de otro tipo de replicadores de información, como son los medios de comunicación. En el Estado de México hemos tenido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, que existe ya a partir del 2020, en donde personas que se les ha acreditado que han ejercido violencia política contra las mujeres, pues van incorporándose en este registro nacional, visibilizando quién es el violentador, por qué conducta fue sancionado y cuál es la temporalidad por la cual deben de estar en este Registro Nacional de Personas Sancionadas. En el caso del Estado de México tenemos solamente, o hemos tenido, porque ya actualmente si buscamos ahorita el registro del Sistema Nacional de Personas Sancionadas, que está a cargo del Instituto Nacional Electoral,
pues vamos a encontrar de que ya no tenemos ninguna persona sancionada por violencia política contra las mujeres en razón de género en el Estado de México, pero tuvimos 3 personas que han sido sancionadas, 3 personas que han ejercido violencia política contra las mujeres, a 2 presidentas municipales en el Estado de México, y que por su ejercicio periodístico cometieron estas conductas que constituyeron violencia política contra las mujeres. Y este es el caso que tenemos nosotros en el Estado de México, muy particularizado a las personas que en ejercicio de su labor periodística cometen este tipo de conductas. Entonces, el Instituto Nacional Electoral del Estado de México pues ha considerado tener capacitaciones específicas a estos sectores de medios de comunicación para poderles brindar la mayor información posible respecto de qué conductas constituyen violencia política contra las mujeres, y sin hacer o dictarles línea periodística o tratar de mermar su libertad de expresión, pero se les están dando estas herramientas para que ellos puedan identificar. Tal vez a lo mejor no lo identificaban antes, ahora ya lo identifican, y con ello pueden apoyarnos o apoyar a toda la sociedad en no replicar este tipo de conductas que merman la participación política de las mujeres y que constituyen esta violencia política. Como ya se comentaba, la libertad de expresión también es un derecho humano, también consagrado en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, pero la libertad de expresión también tiene límites en cuanto pueda. Cuando tu libertad de expresión trasciende o transgrede los derechos de otras personas o de terceros, ahí es el límite que puede tener la libertad de expresión, ya sea un particular, un servidor público o cualquier otra persona que esté ejerciendo este tipo de derecho constitucional, porque está amparado por la Constitución, pero tiene límites específicos, que es cuando se transgrede el derecho de otras personas, y en este caso pues es la libertad de expresión. Y bueno, a raíz de todos los trabajos que se han realizado por parte del Instituto Electoral del Estado de México, a través de la comisión que ya se comenté donde participamos, en la que encabeza la consejera Paula Melgarejo, pues tuvimos en este proceso electoral algunas actividades, pero en una de ellas, en una reunión de trabajo que se tuvo con las representaciones de los partidos políticos, fueron precisamente los representantes de los partidos políticos que expresaron su necesidad, su preocupación para que se pudiera brindar a través de otro documento o a través de una guía mayor información a las mujeres que estaban participando para los cargos de elección popular, en este caso para la elección de gobernatura, de que eran 2 mujeres las candidatas. Entonces, las representaciones de los partidos políticos expresaron esta necesidad para poder tener este tipo de guías, para poder identificar, visibilizar la violencia política y poder saber a dónde acudir cuando se está replicando. Y como todos sabemos, el contexto digital, las tecnologías de la información y de la comunicación, pues han tenido un avance significativo, pues ya tenían un avance considerable antes de la pandemia, que fue el parteaguas que se tuvo, pero a partir de la pandemia creo que el acceso a ese tipo de medios o de estos mecanismos para poder nosotros tener ese tipo de informaciones, pues ha tenido un experimento de una potencialización muy grande. Entonces ha visto que ahora existen este tipo de medios digitales en donde se ejerce a través de los tweets, a través de los mensajes, se ejerce violencia política o violencia generalizada también, pero violencia política contra las mujeres en razón de género, y de ahí las representaciones de los partidos políticos encontraron esta necesidad para poder tener este tipo de documentos, y fue así como se construyó con ellos esta guía para la atención e identificación de la violencia política contra las mujeres a través de las tecnologías de la información y comunicación, que es un documento aprobado, como ya lo comentó la consejera presidenta, en abril de este año, y que está a disposición en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México, y que también se ha estado haciendo difusión respecto al contenido de este material, y que bueno, que también les agradecemos que nos hayan permitido este espacio que también nos permite también difundir este material respecto de esta guía de identificación y atención de violencia política contra las mujeres en estos espacios digitales. Y bueno, ya para ver el contenido específico respecto de esta guía, lo principal, y como ya les comentaba, era saber y conocer qué es la violencia política contra las mujeres. Este concepto viene desde la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, que fue replicado también a la Ley Estatal de las Mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de México, y que también está constreñida en nuestro Código Electoral del Estado de México, y todo ello a efecto de poder tener
un concepto general y un concepto específico en la que todos podamos identificar qué es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues como ya les comentaba, son acciones, pero también pueden ser omisiones, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resaltar, limitar, anular, menoscabar el ejercicio político de los derechos de las mujeres, o ya puede ser de una o de varias, y también que limite también su acceso al pleno ejercicio de sus atribuciones ya en el ejercicio del cargo, y que también pueda inhibir su libre desarrollo en la función electoral, en la toma de decisiones, en la libertad en la cómo se puede organizar, y bueno, que también pueda mermar el acceso a algunos derechos, algunas prerrogativas, cuando en este caso pues, se trata de precandidatas, candidatas o personas que se encuentran en cargos de dirección de partidos políticos o de cargos de funciones no solamente electorales, sino funciones públicas, pero que conlleven una toma de decisiones. Es decir, este concepto abarca a todas aquellas mujeres que se dedican a la vida pública, ya sea por cargos de elección popular o por cargos de toma de decisiones, pero que bueno, pueden ser ejercidos no solamente por otros servidores públicos, ya sea federales, estatales, de órganos autónomos, sino también puede ser ejercida por particulares de diferentes formas, ya sea de manera física, psicológica o a través de otro tipo de actividades o acciones que merman la participación, ya sea de manera patrimonial, económica, psicológica, física, sexual, no solamente en contra de ella, sino que inclusive puede tener un vínculo directo a las personas con las que más son cercanas. Y bueno, también en este tipo de conceptos pues abarca otro tipo de agentes, militantes, simpatizantes, otras candidatas, otros candidatos, otras personas de partidos políticos, como ya también le comentaba, medios de comunicación, que es el caso más visible en el Estado de México, y otro tipo de personas particulares, que es uno de los ejemplos que actualmente pues está a la vista y en el dominio público de todos, y que esperemos la resolución de los órganos jurisdiccionales para ver si existe o no existió violencia política contra las mujeres de razón de género en el caso que ya se había comentado. Y bueno, ya comentaba que pues no solamente la violencia política contra las mujeres pues se limita a aspectos físicos, sino también psicológicos, patrimoniales, económicos, inclusive sexuales, y también hay violencia simbólica, que bueno, pues son particularidades que existen en este tipo de acciones o omisiones que merman esta participación política de las mujeres, y bueno, puede ser expresada o ejercida en diferentes espacios, y pues en este caso pues sería el espacio digital, y que bueno, son las tecnologías de la información y comunicación, en donde pues ya comenté que nos han abierto nuevas posibilidades, nuevos espacios de conexión e interacción, no solamente en plataformas web, sino también en otro tipo de redes sociales como Twitter, X, bueno, que ahora es X, Facebook, Instagram, TikTok, y que bueno, que existen también otro tipo de servicios como el Telegram, el WhatsApp u otros que pueden existir, y que a través de estos espacios se puede estar cometiendo este tipo de conductas que merman la participación política de las mujeres, y que bueno, en nuestro caso a través de esta guía quisimos plasmar específicamente qué es la violencia digital, y para nosotros la violencia digital es la acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en donde se pueda exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo o sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, y que cause un daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o inclusive con su imagen propia. Y bueno, también establecimos este concepto de violencia mediática, que es toda acción o omisión a través de la cual se pueda ejercer a través de este tipo de medios de comunicación, en donde de manera directa o indirecta pues se promuevan estos estereotipos sexistas, se haga apología de violencia contra las mujeres y las niñas, y reproduzca o permita la producción o difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause este daño específico y concreto a las mujeres, ya sea de tipo psicológico, físico, económico
abuso patrimonial e inclusive feminicida, porque pues hemos visto que también en las escalas de violencia pues estas van ascendiendo. Una violencia puede iniciar con una palabra que se pueda decir en contra de una mujer, pero puede llegar a agresiones físicas, puede llegar inclusive a otro tipo de consideraciones que inclusive atentan ya contra la integridad de la vida de la persona que ha sido objeto de la violencia. Entonces, en ese tipo de consideraciones pues también se debe de tener en cuenta de que la violencia pues puede escalar a otro tipo de violencias. Y bueno, en esta guía pues se identifican ya los nuevos espacios en los que se pueden tener este tipo de conductas o omisiones que se pueden replicar a través de las redes sociales, y que bueno, es a través de divulgar o revelar información personal o privada de una mujer que daña su dignidad. También puede ser una conducta descalificando, desestimando con base en elementos de género, o evidentemente pues es más cargado a las cuestiones relacionadas con el género de las mujeres, las propuestas que se puedan presentar, también elaborando, distribuyendo ya sea por sí mismo o por otras personas, propaganda político o electoral que las calumnie, que las degrade, que las descalifique, que también reproduzca relaciones de dominación, de desigualdad o no discriminación, para poder, o con el objeto que tiene, para menoscabar la imagen pública de una mujer que está participando en el ejercicio de, en este caso, pues era de una contienda electoral. También otro tipo de conductas que pueden mermar la participación política a través de las redes sociales es realizando expresiones que difamen, calumnien, injurien, denigren o descalifiquen a las mujeres basándose en estos estereotipos de género para poder también menoscabar su imagen pública. También difundir imágenes, mensajes o información privada para poder igual también con este objeto de desacreditarlas y dañar su imagen, y también mermando sus habilidades y sus capacidades por solamente ser mujeres. Y otros más marcados que son efectuando agresiones ya directas de manera verbal hacia las mujeres, que bueno, que sean también estereotipadas y que puedan tener esta vulneración. Y bueno, en este caso, pues tenemos cifras de lo que nos lleva a considerar la violencia política, que también está insertada la violencia digital, que es la cuestión relacionada con el ciberacoso, en donde se puede ver o identificar que la mayor prevalencia está en Facebook, que es la red social por excelencia en la que mayor usuarios se tiene, inclusive en nuestro país es la red social en la que mayores usuarios tenemos en Facebook. Después sigue Twitter y otro tipo de espacios en donde también puede ser aplicado ese tipo de conductas, pues es el WhatsApp. Tenemos también pues, identificado, como ya les comentaba, respecto del uso de las redes sociales, pues actualmente en el Estado de México tenemos más del 20% de las personas que son usuarias de esto y que bueno, han detectado o han experimentado algún tipo de violencia digital en este tipo de espacios, y que bueno, pues merman no solamente pues su integridad, su dignidad, sino también en las personas, las mujeres que se dedican a los espacios públicos, pues también en ese tipo de aspectos, y que bueno, es más efectos que pueden encontrarse respecto de las mujeres es el enojo, porque cuando a alguna mujer se le tacha de alguna cuestión, pues lo primero que puede llegar a considerarse es enojo, ya sea por la forma de vestirse, es una de las formas en las que puede ejercerse ese tipo de violencia, por la forma en la que se conduce a través de otras personas también puede ser replicada. También existe desconfianza, miedo, estrés y frustración respecto a cómo puede ser este impacto hacia las mujeres, que es un impacto diferenciado porque no es el mismo impacto que pueda generar a un hombre decirle cómo te ves vestido a una mujer, porque siempre se ha existido ese tipo de consideraciones, y pues eso debemos de identificarlo y visibilizarlo. Y que bueno, pues en este caso, pues este tipo de conductas pues son mensajes que constituyen no solamente violencia digital, sino también en el caso de las mujeres que han decidido ejercer cargos públicos, ya sea de elección popular o de toma de decisiones públicos, pues pueden ejercer ese tipo de violencias. Y bueno, también en esta guía lo que consideramos fue ante quiénes y cómo se puede cometer la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y pues vamos a ver que quienes afecta la violencia política, pues ya como les comentaba, son las propias mujeres que deciden ejercer sus derechos político-electorales a través ya sea de la elección de un cargo de elección popular como candidatas, precandidatas
o como dirigentes de partidos políticos, en la función pública, en la toma de decisiones, en la libertad de organización y el acceso a estas prerrogativas, y que son tratamientos especiales que deben de constituirse en ello. Y a través de estas dinámicas, pues existen otro tipo de violencias que pues ya lo he reiterado muchas veces, pero creo que es necesario no solamente quedarnos con la concepción de que violencia puede ser ejercida de manera verbal, sino también es ejercida de manera psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, simbólica o cualquier otra que pueda inclusive existir, que pero a lo mejor todavía no encontramos visibilizarla, pero que lesione la dignidad y la integridad de las mujeres y también su libertad. Y que bueno, pues en ese tipo de cosas podemos ver que las manifestaciones que hacemos cuando nos expresamos pueden ser o pueden llegar a ser o constituirse como una violencia simbólica y que bueno, a lo mejor algunas ya las identificamos, pero a lo mejor todavía nos está costando trabajo, pero en eso estamos las autoridades para poder seguir conduciéndonos y abonando y identificando este tipo de áreas de oportunidad para poder extender más esta difusión, esta mayor protección y llegar en un momento dado en que la violencia política y la violencia digital pues sea erradicada en los distintos espacios en los que se pueda replicar y que bueno, quienes pueden ser perpetradores o quienes pueden ejercer violencia política contra las mujeres en los espacios de redes sociales, a través de las tecnologías de la información y comunicación, como ya lo comentaba, pues puede ser cualquier persona, pueden ser personas que están ejerciendo un cargo público, ya sea a nivel federal, estatal, municipal, pueden ser nuestros propios superiores jerárquicos cuando estamos en un espacio público, pueden ser nuestros compañeros o compañeras de trabajo, pueden ser los dirigentes de los partidos políticos si somos militantes o simpatizantes de alguno o estamos en algún órgano de dirección de algún partido político, pueden ser inclusive propios simpatizantes, militantes, y ya en las contiendas electorales pueden ser las precandidatas, los precandidatos, porque no solamente pueden ser mujeres o también pueden ser hombres, las candidatas o los candidatos que también pueden ejercer estas violencias. También pueden ser los representantes de los partidos políticos en los diferentes órganos de colegiados en los que puedan estar participando, como ya les comentaba, los medios de comunicación, que en el caso del Estado de México es muy marcado ello, aunque no son los propios perpetradores, pero ellos son los que sí se logró acreditar esta violencia. Y también puede ser cometida la violencia política contra las mujeres a través de estos espacios públicos, personas particulares, no solamente personas de cargos públicos o un grupo de personas, y como ya lo comenté, hay que reiterarlo, no solamente los hombres pueden ejercer violencia política contra las mujeres en espacios digitales, sino también las propias mujeres pueden ejercer este tipo de violencia, ya sea de manera particular o personal o a través de otras personas. Y las claves para poder identificar esta violencia política contra las mujeres a través de las TIC, pues es este tipo de consideraciones, pues puede ser ya sea una mujer o varias mujeres y se pueden presentar a través de diversas conductas como el doxeo, que es la investigación o la obtención de publicaciones de información personal y que ya iba ligado a la cuestión relacionada con la protección de los datos personales, la manipulación de la información, de ese contenido de multimedia, fotomontajes, que ya actualmente con la inteligencia artificial pues es muy fácil que cualquier persona lo pueda realizar, o información falsa con el objeto de poder hacer esta intención de menoscabar su vida o a su quehacer público. El desprestigio también es una de las formas de manifestarlo a través de la interacción o circulación de diverso material, no solamente escrito, sino también físico, visual, y que bueno, pueden tener este tipo de etiquetas ofensivas o expresiones discriminatorias como insultos, agresiones, otro tipo de cuestiones relacionadas con ello y que puedan equipararse a las mismas y que van enfocadas a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Perjudica más a las mujeres que a los hombres, como ya lo comentaba, no es lo mismo decir algo a una mujer que a un hombre, porque pues sí tienen un impacto diferenciado, desafortunadamente así ha estado replicado en nuestra sociedad y pues se daña de manera distinta y más grave a las mujeres cuando son cometidos este tipo de conductas o estas expresiones en estos espacios digitales. Y bueno, pues limita y daña sus derechos políticos, que eso es muy importante poder hacer énfasis, o su propia dinámica respecto a cómo ellas se conciben en la inserción del espacio público.
Y bueno, este tipo de violencias, pues nosotros debemos de ver y visualizar que existen ya en nuestra propia normatividad y cómo se puede entender como estas intervenciones o infracciones a las propias leyes electorales que violentan a las mujeres pueden ser inclusive constituidos no solamente de una falta administrativa, sino también de una falta penal o un delito penal, más bien como se expresa. Y pues en el caso del Estado de México tenemos dos vías para poder ejercer o poder decir que somos objeto de violencia política contra las mujeres y a dónde acudir. Existe el procedimiento especial sancionador, que en el caso pues, también el INE tiene su propio procedimiento especial sancionador, y en el caso del Estado de México es a través del Instituto Electoral del Estado de México donde se presenta la denuncia, quien tiene a su vez la obligación de sustanciar, de recabar toda la información para poder hacer la investigación, emitir inclusive medidas cautelares como las que ya se ejemplificó al principio, respecto de bajar este contenido de las redes sociales, y una vez que se integra todo el expediente por parte del Instituto Electoral del Estado de México, se envía al Tribunal Electoral del Estado de México, quienes son los que van a determinar si existe o no existe violencia política contra las mujeres. En el caso del Estado de México, a nivel nacional, es a través de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y podremos ver que existe una calificación por parte de una autoridad jurisdiccional, y que ellas serán las que determinen si la persona cometió o no esta violencia política y si son acreedores a ingresarlos a este Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política. Pero también existe otro tipo de canales para poder ejercer este tipo de violaciones de derechos políticos, que es a través de un juicio electoral, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde también en este caso pues se lleva a cabo esta protección, porque también el derecho político electoral es un derecho constitucional y pues es el Tribunal Electoral del Estado de México quien determina qué resolver en este caso. Como ya les comentaba, también es un delito electoral, es a través de la Fiscalía Especializada de Materia de Delitos Electorales, porque también puede existir un delito de esta naturaleza, y que bueno, pues en el caso también cuando es servidor público quien comete la violencia política, puede ser acreedora inclusive a una sanción administrativa a través de su propio órgano de control interno. Y bueno, en esta guía también se da información de qué instituciones del Estado de México son las encargadas de dar esta atención a la violencia política en sus respectivos ámbitos de competencia. Y pues tenemos también a la Secretaría de Mujeres del Gobierno del Estado, que da acompañamiento y asesoría a las mujeres que han sido o que se siente que han sido objeto de violencia política, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en el Estado de México, por supuesto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que siempre está atenta y es garante de la protección de los derechos humanos no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, al Tribunal Electoral del Estado de México, que siempre ha acompañado en este tipo de temas, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el propio Estado de México, y por supuesto el Instituto Electoral del Estado de México, que también está atento cuando se puedan presentar este tipo de conductas o omisiones, no solamente a través de la presentación y puesta a disposición de esta guía que se aprobó en abril de este año, sino a través de otras actividades que ha realizado de manera cotidiana el Instituto Electoral del Estado de México. En los procesos electorales hemos estado implementando una red de candidatas, que también es un acompañamiento que hace a quienes están participando en el proceso electorales. Esta red de candidatas se configuró desde una asociación, la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, a partir del 2018, ya en el 2021 y será también en el 2024, puesta en operación esta red de candidatas que apoya y da una guía también de información y orientación respecto de este tipo de conductas, y que también recaba información para poder hacer análisis y poder presentar mejores políticas que puedan responder a las necesidades de la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y actualmente también el Instituto Electoral del Estado de México tiene una red de mujeres electas, que también está encabezada por esta asociación mexicana, y que también tiene la finalidad también de las personas que ya están ejerciendo el cargo, en el caso de las presidentas municipales, síndicas, regidoras, diputadas, pues puedan acercarse también a este tipo de redes y puedan también tener la orientación y brindarles la información respecto de lo que pueda constituir violencia política contra las mujeres o no. Y pues en este caso pues se siguen haciendo esfuerzos y pues debemos poner a disposición esta información de todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, ok, gracias. Consejera, muchas gracias. La verdad que el que podamos tener al alcance esta guía de identificación para la atención de la violencia política contra las mujeres es, bueno, ya era necesaria porque las instancias nos perdemos hacia dónde canalizamos a veces cuando las mujeres se sienten violentadas en sus derechos, se acercan a las instituciones y me voy a acusar porque en el 2018 no sabíamos hacia dónde dirigirlas. Se iban a la Fiscalía Especializada y les decían que ahí no era. Al tribunal que tampoco, a su Contraloría y tampoco. Entonces creo que esta guía para todos los servidores públicos y para todas las mujeres, creo que hay necesidad obviamente que sea el instrumento que nos acompañe, pues no solo en los procesos electorales, sino en todo gran actividad política, pública, que de una u otra forma todas y cada una de las mujeres tenemos. Entonces, darnos acompañamiento, asesorarnos. Yo tengo duda, Lupita, Sharon, ¿saben si pertenecemos nosotras al observatorio? ¿El Infoem pertenece al Observatorio de Violencia? No, sí digo, pero el Infoem como tal tenemos participación. Esa era mi duda. Le comentaba yo a la maestra. No me quedaba claro porque no nos han invitado. No nos han invitado a alguna reunión, pero creo que la experiencia que se tiene como servidor público, como mujeres, al momento, en ese preciso momento que requerimos el acompañamiento, no está. No sabemos, preguntamos, nos acercamos, perdemos el tiempo valiosísimo para hacer valer nuestros derechos. Entonces, pues muchas felicidades al Instituto Electoral por este gran esfuerzo. Es muy necesario y que todos y cada uno de nosotros lo conozcamos. Muchas gracias, señor consejera. Y bueno, para dar continuidad con nuestro ciclo de conferencias, pues tenemos a la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo. La maestra forma parte del Instituto del Infoem, de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, una especialista en la materia, y también me voy a permitir leer una muy resumida ficha curricular de ella. ¿Verdad? La maestra es máster en Business Administration por la Universidad de Phoenix, en Arizona, la especialidad y maestría en Derecho Militar por la Universidad Anáhuac, la certificación como promoción y defensa de los derechos humanos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es auditor interno en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, se ha certificado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Constitucionalismo y Derechos Humanos, acción de protección, delitos contra la administración pública y combate a la corrupción, derecho ambiental, derecho de recursos naturales, en énfasis en derecho a la información ambiental, derecho minero por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Juristas del Ecuador, Escuela Jurídica, Instituto Latinoamericano de la Investigación y Capacitación Jurídica, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pública del Alto y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la construcción de una democracia incluyente por el Instituto Nacional Electoral, seguridad marítima, ciberdefensa y otros por la Junta Interamericana de Defensa de la OEA. Es certificada en Yellow, Green y Black Left Six Sigma en materia de mejora continua. Se ha desempeñado en la Oficina Central del Registro Civil en la Ciudad de México, en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México, como titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Consejería Jurídica, como asesora en la Procuraduría de Justicia del Estado de México, subdirectora de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y actualmente parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de México y municipios. Socia fundadora de la Asociación Mexicana Agropecuaria AC, dedicada a la defensa de derechos agrarios e investigación agropecuaria, asimismo como socia en la Organización Internacional de Consultoría en Democracia y Humanismo, fomentando la educación, la promoción de la cultura, el deporte y estimulando la innovación científica
que tecnológica. Maestra, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, comisionadas, consejeras. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo en una conjunción tan importante que se hace entre dos institutos clave para la vida democrática del Estado de México y en general importantes para el país. ¿Y por qué? Porque también acciones como esta, ¿qué es lo que provocan? Darle a las personas el conocimiento, cumplir la obligación general de todas las autoridades en materia de derechos, que es de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de todas las personas que vivan y transiten, en este caso por la entidad mexiquense. ¿Por qué? Es importante porque uno no puede exigir que se le respete un derecho que no conoce que tiene. Por eso es importante hablar, ahorita que hablaron de las guías, y hablar también de las guías, ¿qué es la violencia digital? Hablamos mucho de violencia digital, pero ¿cuáles son las acciones que nos pueden vulnerar en cuestión de datos? Y no nada más datos, sino economía, de que en sentimientos también, porque si vemos lo que dice violencia, la Ley General de Violencia, lo que dice también la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia, mejor conocida como Belém do Pará. Entonces, la violencia contra las mujeres son todas las acciones que pueden atentar no solamente de manera física, sino también de manera emocional y económica y otras formas a la vida de las mujeres. Pero también tenemos que saber, pues, hablar de violencia digital, no solamente es hablar de la violencia contra las mujeres. Si bien nosotras como mujeres, las adolescentes y las niñas son las que más sufren de manera diferenciada este tipo de violencia, también es contra los hombres. De hecho, muchos casos, digo, si nos da tiempo se los platico, muchos de los casos que se han llevado desde que entró la ley Olimpia, precisamente las víctimas no son mujeres, las víctimas han sido los hombres. Entonces, es importante visibilizar las cosas. Entonces, alguien dijo una vez, lo que no se visibiliza, se invisibiliza. Y también tenemos que saber qué es para poderlo medir. El INEGI, por ejemplo, tenía un módulo sobre ciberacoso, y digo tenía porque a partir de este año el módulo de ciberacoso ya no va a funcionar. Entonces es algo preocupante y es algo que como autoridades ustedes también podrían medir. ¿Por qué? Porque si no, lejos de estar avanzando en la protección de derechos, estamos yendo contra un principio primordial en lo que tiene que ver con derechos, es un principio de progresividad también, que está presente tanto en la Constitución General como en la Constitución del Estado de México, artículo 1 y 5 respectivamente. Entonces estamos regresando y eso no podemos permitirlo. Porque acuérdense, tenemos que saber y medir las cosas. Hay algo que me gusta mucho decir para que se les quede de cuando hablamos de mejora continua, es importante hacer mención de lo que nos dejó Lord Thomson Kelvin, que era un físico matemático británico, y que era lo que decía: lo que no se visibiliza no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. O sea, básico tomar eso en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos de las personas. Y si hablamos de violencia, y aunque ustedes no lo crean, hay ciertos tipos de violencia digital que trascienden lo virtual. Pero antes que nada, entonces sí me gustaría que quede aquí pendiente, porque, y patente, porque hemos tenido muchos problemas de parte de la organización y en otros encargos que me ha tocado acompañar casos de violencia digital, donde van, entonces ya a las mujeres, incluso hombres, que van y denuncian ante el Ministerio Público un hecho de violencia digital y no les inician la carpeta, ni siquiera noticia criminal, nada les hacen caso porque no pasó en el mundo real. Entonces, ¿contra quién nos vamos? No pueden
negarse a iniciar esto, van en contra, y sobre todo cuando se trata de mujeres, entonces en contra de lo que tienen que, cómo deben de actuar. Cuando hay violencia de género, se tiene que actuar con, se llama debida diligencia reforzada. Habíamos dos tipos de debida diligencia reforzada, tanto para la actuación e investigación de todos los delitos en materia de violencia de género o contra los grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente comunidad LGBTTIQ+, o en la parte de empresa. Cuando hablamos de DDC, que es la debida diligencia dirigida al cliente, pero esto ya es otra cosa, ya es cuando vamos a evitar actos de corrupción. Entonces son dos puntos diferentes, entonces para que no nos confundamos. Aquí, bueno, antes de esta, y que nos quede bien presente, lo virtual es real. No porque pase en el mundo virtual quiere decir que no está afectando en el mundo real, si lo queremos ver de esa manera, a las personas. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de violencia que se puede dar. Y después me van a decir, como he visto en algunos comentarios de otras pláticas que he tenido la oportunidad de dar, dice, ok, ya sabemos cuál es la violencia digital. ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo lo seguimos? ¿Cuál sería el acompañamiento que se puede dar? Para eso estos foros que son importantes. Entonces, ¿y qué más necesito saber? Pues aquí, no queriéndolos dejar con la información adecuada, porque pues no tenemos todo el tiempo para poder dar toda la información que necesitan, pues nos tomamos la libertad de que al final de esta presentación ustedes van a poder ver un código QR donde van a escanear en una biblioteca digital y van a poder tener acceso a todos los mecanismos para poder ejercer mis derechos en el mundo virtual. Primero, este tipo de violencia seguramente lo han escuchado, es el que más he escuchado, el ciberbullying o el ciberacoso. Entonces, hay quien nos dice muchas leyes o normatividad, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, nos hablan de bullying, es aquel que se da en el ámbito escolar. Hay muchas escuelas, no sé si alguien de aquí tiene que ver con alguna escuela, está en el área de educación y demás. Entonces, llegan y preguntan, no tengo yo escuela, o sea, competencia, si a un niño le hacen ciberbullying. ¿Y qué creen? Sí tienen competencia. Y más que nada es porque si el buleador es de la misma escuela y si el acoso se inició en la escuela y después se traslada a la parte digital en donde se da un seguimiento continuo y más para atentar contra la persona, entonces sí la escuela tiene competencia. Aquí también podemos ver el ciberbullying y tenemos otra figura que se llama el troleo. La diferencia entre estas, del ciberbullying y el ciberbullying se hace con la intención de dañar a la persona. El troleo se hace con la intención de burlarse de la persona. ¿Cuántas veces no han escuchado en las redes sociales cómo empiezan a atacar a alguien? Y sobre todo, como dice, alguien del medio artístico, alguien que está en la parte pública y demás, porque se equivocó al decir algo. Y cuando se equivocan, entonces lo empiezan a atacar burlándose de la persona y eso se llama troleo. La que sigue. Aquí el ciberacecho es algo que hay que tener mucho cuidado en la parte del ciberacecho. Entonces se llama, hay veces y los jóvenes que dicen, es que me están estoqueando. Entonces, ¿por qué dicen me están estoqueando? Porque subo una imagen, entonces esa imagen pues ya la está viendo personas que ni siquiera cuando los veo en la calle, en la escuela, en el trabajo, me voltean a ver. Pero qué bien están pendientes de todo lo que publico. Eso es estoquear, pero hay una parte donde pues no pasa nada, pero también
Si ustedes suben, si yo, por ejemplo, soy maestra de lo que sea, de inglés, de yoga, de lo que sea, entonces me estoy promocionando en las redes. Entonces, y si están viendo mis publicaciones, cualquier cantidad de personas, pues ahí yo no podría decir que me están estoqueando. Porque mi intención de promocionarme, de subir y subir y subir lo que hago, es precisamente para que me vean. Y para promover lo que yo estoy realizando o mis proyectos o lo que sea. Eso es diferente. Entonces hay que tener cuidado con quién es, con qué objetivo y también para qué yo subo mi información. Si quiero likes y likes y likes y no me importa de dónde salgan, pues entonces no me están estoqueando. O sea, eso es muy, muy importante. Otro caso de ciberacecho que tuvimos la oportunidad de acompañar fue que, digo, lo he contado en otros foros, de que imagínense ustedes, y así pasó, una joven que todos los días recibía en sus redes, recibía una imagen de su casa. No le decían absolutamente nada más la imagen de su casa. Y después fue creciendo este acecho porque recibía después la imagen de ella saliendo de su casa, subiendo a su coche, paseando a su perro y después de sus papás, de sus hermanos, del novio. ¿Cómo se sentirían ustedes si empiezan a recibir imágenes de ese tipo? No le dicen nada, no los insultan, nada. ¿Qué sentirían? ¿Miedo? Pues sí. O sea, se sentirían total y absolutamente vulnerables. O sea, con el temor de salir. Y si me empiezan a mandar las imágenes a todas horas, entonces, ¿qué es lo que haría como mujer? ¿Saldrían en la noche otra vez? ¿Saldrían solas? ¿Hasta los hombres también? No se sabe quién es o con qué intención lo manda. Entonces ahí fue y por eso es difícil, a veces, dependiendo, no tan difícil, dar con la persona que está mandando esas fotografías. ¿Por qué? Porque todo lo que compartimos en las redes deja una huella. Y si deja una huella, hay otros programas, hay uno que se llama Ghost, entonces, que es de fácil acceso, entonces donde no deja huella y puedo hacer lo que quiera. Y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, si no me pueden seguir. Pero si no uso esto, como cualquier otra persona, entonces es muy fácil que me sigan. Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos evitarlo? Entonces también tengan cuidado y, a ver, vean ahorita que todos traen teléfono. ¿Quién de ustedes trae activado el Bluetooth de su teléfono? ¿Quién de ustedes? Sin miedo, no es ningún examen, no es prueba, no pasa nada. Entonces, no voy a preguntar, nada más para que sepan que si traen activado el Bluetooth de su teléfono, fácilmente yo me puedo meter a su teléfono. Y de ahí, pues, fácil hackear un teléfono y sacarles toda la información. Y también muchos que se dedican al cyberstalking o al ciberacecho, también se meten a los teléfonos por el Bluetooth. La que sigue, por favor. Bueno, aquí me voy rápido para no aburrirlos. Aquí el flaming, o sea, son las guerras, se llama el flameo, hay otras que se llaman flame wars, que son las guerras de flameo. ¿De qué se trata? De personas, si ustedes lo ven, ¿cuántas veces se meten ahora? Bueno, antes Twitter, ahora es X. ¿Cuántas veces se meten a X? Entonces, y encuentran cuál cantidad de gente que está lanzando insultos en Internet.
y está contestando a todos los tweets, o no sé cómo los X, ya no sé cómo les diremos, y empiezan a atacar, a insultar y a tirar cualquier cantidad de hate, bueno, de odio en las redes. Eso puede ser una forma de violencia que se llama flameo. Hay muchos tipos de flameo. Uno que lo vemos mucho y seguramente ustedes pues lo han visto, si no en su institución, en alguna otra. Puede ser de la parte pública, privada y también de organizaciones sociales. Se llama el flaming corporativo. Entonces, ¿qué es? Atacar a las personas que pertenecen a determinada dependencia, institución, y tachándolas de que son lo peor. ¿Cuántas veces pasa? De que ven una foto, comparten una foto de una comida, entonces y dicen, ay, sí, ustedes divirtiéndose en vez de estar trabajando, y mis impuestos, cómo los utilizan y demás. ¿Cuántas veces no lo han visto? Ese es un ejemplo de flaming corporativo. ¿Por qué? No ataco a la persona como tal, estoy atacando a través de las personas, estoy atacando a una institución. A veces porque me pudieron haber tratado mal, otras veces nada más por el simple hecho de que quiero atacar. La que sigue. Hay las guerras de flameo. Las guerras de flameo es otro tipo de flaming o de flameo cuando hay varios usuarios que se involucran en una discusión. A veces las discusiones no tienen nada que ver con los foros, pero el chiste es causar conflicto y hacer que ciertas personas que están participando en un foro se peleen. Otro, que es el que sigue, llamamos las guerras de pasteles o los pie fights. Entonces, que también tenemos otras que se llaman, que vemos adelante, las guerras santas. Entonces, aquí, ¿qué es? Las guerras de pasteles, o sea, son cuando alguien, por ejemplo, que estamos hablando de un sistema operativo. Entonces estoy en el foro y empiezan a hablar que X sistema operativo ya es obsoleto. Y una persona que no lee, que a veces todos tenemos ese problema, que no leemos completo, si no leemos la primera parte y ya nos podemos sentir ofendidos cuando ni siquiera nos están atacando. Ese es un ejemplo de guerras de pasteles. Entonces, ¿por qué dices que tal sistema operativo es obsoleto? No leo el sistema operativo, pienso que me están diciendo a mí que soy obsoleto, entonces sí, si yo soy obsoleto, tú eres peor y ya empieza ya la discusión. Entonces, ese es un ejemplo. Leamos completo y no entremos en discusiones que pueden resultar en un conflicto mayor por el solo hecho de engancharnos en algo que no va contra nosotros. La que sigue, las guerras santas, que es esta, es cuando empiezan a discutir, y por eso es importante, y esto se ve mucho, les digo, en foros, o a lo mejor lo han visto que tenemos grupos de WhatsApp ahorita para todo. Entonces, y empiezan a discutir sobre que a mí no me gusta usar determinado sistema, o que no me gusta que pintemos la privada de color naranja cuando a los demás les gusta el color naranja, pero a mí no, me choca y no sé cuándo. Y así empezamos a discutir. Por eso se llama guerras santas, porque tengo como cierto dogma, una creencia de la cual no quiero salir. Y hay muchos, y empiezan a discutir por eso, sin dar oportunidad a que las otras personas que están en ese foro estén participando, estén escuchando. A ver la que sigue. Bueno, vamos rápido, rastreo de movimientos. Ustedes tienen que tener cuidado con su GPS. Si yo no voy a salir, estoy en mi casa, desactivamos el GPS, y en el drive que van a tener al final, entonces para que puedan desactivarlo cuando no lo usan.
O sea, yo puedo checar su teléfono y desde su teléfono saber exactamente qué hicieron el día de hoy. A dónde estuvieron, a qué hora salieron de su casa, si visitaron McDonald's, Burger King o dónde fueron a desayunar antes de venir y después dónde se van. Entonces, eso es, alguien puede violentarme a través del GPS que me puedo meter cuando tienen activado el Bluetooth y está rastreando todos sus movimientos. La que sigue. Bueno, aquí no se ve, es cuando hay una expresión involuntaria a acceso, sobre todo esto se da para niñas, niños y adolescentes, en donde por medio se llama de un clickbait, que es un anzuelo digital. Entonces, que les pongo, es que ve lo nuevo de Barbie, por decir algo que está de moda, le dan clic y ahí empieza a meterse un gusano o información que va a sacarles pues contenidos que pueden ser desde contenidos sexuales a contenidos violentos. Entonces es importante no caer en los clickbaits que me dicen, es que ve, no vas a creer dónde vive fulana actriz, y ahí vamos a ver, ay, no quiero ver cómo vive, y ahí ese se llama un clickbait y ya se me meten a mi máquina. Cuidado con eso. La que sigue, por favor. La incitación a conductas dañinas, esto pasa más para quienes son padres de familia, tienen sobrinos, sobrinas, lo que sea. Ahorita hay muchos grupos de este tipo en donde enganchan más que nada a los jóvenes, si quieren bajar de peso, lo que sea, entonces les están diciendo en este grupo cómo bajar de peso, cómo poder vomitar sin que huela, sin que se note, sin que se escuche. También hay unos grupos y unas páginas en internet sin necesidad de estar en la red profunda, entonces donde pues si están deprimidos les enseñan y hasta le mandan a su casa pues cualquier tipo de droga para poder quitar la depresión, o también hay unos que les enseñan, si ya no pueden, cómo suicidarse. Hay que tener cuidado y pueden tener pues una vigilancia en su casa con sus hijos sin necesidad de violentar su derecho a la información. Vámonos rápido porque estoy comiendo ya el tiempo. El sexting sin consentimiento, ya lo habían comentado, entonces es estar compartiendo imágenes de alto contenido sexual, de contenido íntimo. No es un delito cuando es entre adultos que consienten, pero cuando entre niños y adolescentes sí es un delito y está catalogado en el Código Penal, tanto federal como estatal. La que sigue, las ciberturbas, entonces es lo que conocemos como bots. Pero los bots a veces no son máquinas de aprendizaje inteligente unos y saben a quién atacar. Y ciberturbas, cybermobs, linchamiento digital, a veces son grupos de personas que compiten entre sí para avergonzar a alguien. Y conseguir en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, esas cybermobs han sido pues, los culpables de que adolescentes, sobre todo mujeres, pero ha habido hombres que se quiten la vida. La que sigue, por favor. El doxing, pues básicamente es cuando se les meten a su máquina para robarle su información, sobre todo documentos. Entonces tengamos cuidado y ahí lo van a ver en la información que se les deje en el código QR, qué tipo de extensiones de documentos no abro. Y no la abro porque son gusanos, son troyanos que lo que van a hacer es sacarles la información. La que dice. El robo de identidad, pues está una unidad con la otra, de que si se meten a su máquina, le sacan los documentos, pues también le sacan su información, tanto su información de su físico, sus datos, su edad, en sus teléfonos, todos los dispositivos móviles tienen toda su información.
¿Qué pasa? ¿Cuántos teléfonos ustedes recordarían si ahorita se les pierde su dispositivo? ¿Cuántos recordarían? ¿Podrían llegar sin el dispositivo, sin el GPS a todos los lugares donde han ido? Pues yo creo que no. Por eso tenemos que cuidarlo. La que sigue. El porno vengativo, pues tiene que ver con el sexting, que son el compartir sin consentimiento de la otra parte, audios, videos, fotografías, ya sea reales o simulados, sin el consentimiento de la otra persona. Y aquí tiene mucho que ver con la sextorsión, que es, tengo el video o tengo el audio, entonces les pido algo que me den para que no esté compartiendo su información. La que sigue, por favor. Bueno, el grooming es para menores de edad, donde una persona mayor de edad se hace pasar, pues normalmente por un menor de edad, para ganar su confianza, y ahí le empieza a solicitar ciertas cosas. Pueden ser videos, pueden ser muchas cosas, y cada vez le está solicitando que haga más. Bajo amenaza, muchos de los niños que hemos atendido han estado amenazados de poder atentar contra sus padres. A ver, la que sigue, ya vamos a cerrar. Bueno, el shaming, lo dijo, es avergonzar intencionalmente a una persona. La que sigue. El happy slapping, cuando dice lo real se vuelve viral. Entonces, ¿qué es? De que atentan, son los retos en internet donde piden que golpee a una persona y demás para poderlo subir a las redes y que así se haga viral. Entonces, si quieres, porque ya me comí el tiempo, entonces nos vamos al final. El cryptojacking, aquí para que tengan cuidado. Entonces, acá también le dicen en la información cómo checar si son víctimas de cryptojacking. ¿Qué quiere decir? Me meto a su máquina para poder a través de su dispositivo estar minando criptomonedas. Entonces, muchos ni siquiera nos enteramos que somos víctimas de un cryptojacking, pero ahí tenemos la solución. Esto es un ejemplo de los deepfakes, que son videos de aprendizaje inteligente en donde yo puedo ponerle la fotografía, ponerle la imagen, los gestos, hasta el sonido de su voz a cualquier persona. Entonces, este es el real, vean cómo cambia a lo que son los deepfakes. Ahí está el código QR, y está acceso, es una carpeta digital sobre violencia digital, valga la redundancia. Estamos actualizándola constantemente para que ustedes tengan la mejor información, porque teniendo la mejor información es más fácil protegernos y saber si somos, en el caso de ser víctimas de este tipo de conductas o delitos digitales, que son otros más, pues poder saber cómo protegernos. Pues muchas gracias, no me queda más que agradecer su paciencia, su presencia y el favor de su atención. Yo siempre me equivoco. Muchas gracias, maestra. Como bien lo dijo, hay necesidad de tener el conocimiento. Si tenemos el conocimiento, obviamente hacemos todo prevención. La prevención creo que es el elemento fundamental para todo lo que tiene que ver con digital. Tenemos un andamiaje jurídico que va lento porque obviamente la territorialidad se pierde, estamos en el espacio, hay dificultad entre estados, entre países, entre continentes. Entonces, la solución es la prevención. Entonces, el conocimiento que se les deja el día de hoy, tanto en la guía como estas formas de violencia, les ayudan a ustedes, a sus equipos de trabajo, a sus familias, a sus hijos, todos los temas de violencia. Y pues no nos queda más que agradecer primeramente a nuestras invitadas especiales, la consejera, la maestra Juana Inés,
al Ayuntamiento de Nezahualcóyotl por abrirnos las puertas a estos temas de interés y que siempre estén a la vanguardia de los temas y de la defensa, sobre todo de los mismos. Y bueno, pues a las señoras consejeras integrantes del IEM por estos grandes esfuerzos de ir de la mano junto con el Infoen, a mis compañeras por estar el día de hoy aquí con nosotros y a todos y cada uno de ustedes por su tiempo para estar compartiendo con nosotros esta mañana. Muchas gracias y buen retorno.